Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Canten alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Sirvan al Señor con alegría. Vengan a su presencia con regocijo. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y de Él somos. Somos su pueblo. Somos las ovejas de su prado. Entremos por sus puertas y por sus atrios, con alabanzas y con acción de gracias. Alabémosle, bendigamos su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su verdad permanece para siempre. Amén. Le pido, hermanos, que incline su rostro y que oremos a nuestro Señor. Invoquemos tu santo nombre. Buen Padre Celestial, hoy invocamos tu santo nombre. Que tú estés con nosotros, que tu presencia, Señor, esté llenando nuestras vidas y que tú seas el protector de cada uno de nosotros. Te bendecimos y te alabamos. Por eso invocamos tu santo nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Honor y gloria al Rey Redentor, a quien los niños daban hosanas con fervor. Tú eres Rey de Israel y prole de David, que en nombre de Dios vienes al mundo a redimir. El coro de los cielos te alaban con fervor, y el hombre y
le dieron alabanzas poco antes de morir. Nosotros te cantamos, reinante ya sin fin. Si ellos te agradaron, agrádate también. Denos la fe sincera, oh tu clemente Rey. Amén. Exulta sin freno, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. He aquí que viene a ti tu rey, justo él y victorioso, humilde y montado en un asno, en un pollino, crío de asna. ¿Quién es ese rey de gloria? Jehová el fuerte, el valiente, Jehová el valiente en la batalla. Puertas, levantad vuestros dinteles, alzaos portones antiguos, para que entre el Rey de la gloria. ¿Quién es ese Rey de gloria? Jehová Sebaot, Él es el Rey de gloria. Amén. Buenos días, hermanos. La siguiente lectura se encuentra en Isaías, capítulo 50, versículo del 4 al 9. Jehová, el Señor, me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová, el Señor, me abrigó al oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores, y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de escupitajos, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal, y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí Él que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. La siguiente lectura la encontramos en Filipenses 2, versículos 5 al 11. Dice así: Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y echó semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumó, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Nuestra siguiente lectura la encontramos en San Lucas 19, del 28 al 40. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo.
Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Amén. Almas y flores que se ven brotar, hoy día sus perfumes ricos dan, pues viene Cristo el llanto a enjugar, todos a oírle acudiendo están, gloria a Cristo dad, himnos cantad a Cristo con triunfo y grande aclamación, Hosana, gloria al Señor, gloria al que viene trayendo la redención. Los pueblos al oír su regia voz, del mal que oprime alcanzan libertad, contemplan otra vez la luz de Dios, regocijada está la humanidad, gloria a Cristo dad, himnos cantad a Cristo con triunfo y grande aclamación, Hosana, gloria al Señor, gloria al que viene trayendo la redención. Hoy día alégrate Jerusalén, viene a librarte tu divino Rey, pues el amor de Cristo de Belén trae esperanza, paz y eterna fe, gloria a Cristo dad, himnos cantad a Cristo con triunfo y grande aclamación, Hosana, gloria al Señor, gloria al que viene trayendo la redención.
Dios le bendiga, mis hermanos. La gracia de Dios está para con nosotros. La gracia de Dios sigue enviando bendición y bendición hasta que sobreabunde. Hoy estamos en un domingo de Ramos, un domingo que tenemos que celebrar, que tenemos que celebrarlo aún ahí en nuestras casas. Ahí en nuestras casas podemos celebrar esta entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo entró a nuestras vidas, porque le hemos permitido que entre en nuestros hogares, porque le hemos permitido que Él sea el centro de adoración. Hoy domingo, junto con nuestros seres queridos que se encuentran ahí en nuestro hogar, podamos unirnos y al terminar este servicio, al terminar este servicio, este culto, esta transmisión, podamos agarrarnos de nuestras manos y poder orar juntos y pedirle a Dios por su apoyo, por su amparo, para que Dios bendiga también esta iglesia, para que Dios nos una cada vez más a través de esta celebración, de este servicio que hemos preparado. Aun cuando nos estemos reunidos aquí en esta casa, estamos reunidos en nuestros hogares. Hoy más que nunca, hermanos, hoy tenemos que hacer caso a la obediencia a nuestras autoridades, quedarnos en casa. Pero quisiera, hermanos, que estuviéramos analizando la palabra de Dios. Veamos ese pasaje que vimos en el Evangelio según San Lucas y quisiera que viéramos este pasaje de cerca. Que nuestro Señor Jesucristo caminando llega al Monte de los Olivos. Y ahí en el Monte de los Olivos le asigna a dos de los discípulos una tarea. Y estos dos discípulos escuchan muy detenidamente a Jesús y les pide que vayan a una aldea cercana y ahí encontrarán a un pollino, a un animal de carga, conocido en nuestra región como un burro. Y ahí es donde estos discípulos fueron a buscar la encomienda de nuestro Señor Jesucristo. Fueron a la aldea, encontraron el pollino y empezaron a desatarlo. Pero hubo unas personas, los dueños de este pollino, y les preguntan, ¿por qué desatan este pollino? Así como les había dicho nuestro Señor Jesucristo. Y ellos contestaron a la voz de nuestro Señor, el Maestro lo necesita. Quisiera que nos detengamos aquí para reflexionar sobre este personajes místicos, tal vez desconocidos, es la palabra, desconocidos. Estos personajes le preguntan, ¿por qué? ¿Por qué desatan ese pollino? Y es muy justa la pregunta. Era de su pertenencia, a ellos les pertenecía, pero ellos le contestaron a lo que Jesús les había dicho. El Maestro lo necesita. Pero ya no hubo ninguna palabra de ellos, una objeción por llevarse ese pollino. Quiere decir que el reconocimiento de nuestro Señor Jesucristo había llegado a esa aldea, había llegado a ese lugar y reconocieron las palabras del Maestro a través de los discípulos. Y ese pollino se lo entregaron a esos discípulos. Fue llevado a la presencia de Jesús, porque era necesario que Él cabalgara a través de ese camino a Jerusalén. Vemos, primer punto, la obediencia de sus discípulos. Y segundo punto, vemos el reconocimiento de aquellas personas. No podemos saber si muy alejadas a Jesús o cercanas a Jesús, pero le reconocieron su autoridad a través de esos discípulos. Podemos ver que ya Jesús tenía ese reconocimiento. Ya estando nuestro Señor Jesucristo en el pollino, empieza y emprende ese camino a Jerusalén, a ese lugar, a esa ciudad donde se encontraba el templo, ahí donde se encontraba el centro de adoración de los judíos que venían de todos lugares, de todas regiones cercanas, lejanas, e iban a ese lugar para adorar, para entregar sacrificio a Dios. Y muchos iban cargando sus animalitos, iban cargando sus sacrificios, sus víctimas, para entregarlo a su Dios, para limpiar su pecado, para expiar su pecado.
Y cada uno de ellos tenía que cuidar su animalito, tenía que cuidar ese presente para Dios. Y cada uno de ellos tenía que cargarlo, porque en el camino se podía golpear, se podía ensuciar, y ese animalito tenía que entrar puro a ese lugar. Aunque ya en este tiempo se encontraba una situación que más adelante lo podemos ver, que Jesús ve en el templo, que empiezan a vender ya las víctimas, los sacrificios, y empiezan a hacer ese mercadeo con las cuestiones religiosas. Y Jesús se enoja y se llena de ese coraje, ese celo por la casa de Dios. Pero muchos todavía conservaban esa idea de llevar el cordero, de llevar su ofrenda a Jerusalén. Los discípulos habían puesto a nuestro Señor Jesucristo en un pollino. El pollino no era el sacrificio. El sacrificio era nuestro Señor Jesucristo. Él es el que se entregó, Él es el que se dio, el que se prestó para ser la víctima, no solamente para expiar los pecados de los que estaban alrededor de Él, sino de todo el mundo, de todas las edades. Y por eso tenemos que darle gracias a Dios, porque Él entró a esa ciudad con gratitud, porque Él iba agradeciendo a Dios por su vida, porque Él le iba a entregar esa vida por cada uno de nosotros. Pero el reconocimiento no solamente era de los discípulos que iban con Él, porque ellos ya habían puesto sus mantos en el lomo del burrito, le ayudaron a subir a nuestro Señor Jesucristo. Ahora la multitud gritaba: bendito es el Rey que viene en el nombre del Señor. Filipenses nos está diciendo que Él le dio potestad, que Dios le dio potestad, que su nombre tiene potestad, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vemos y podemos comprender la grandeza de lo que hacía en esa multitud. La multitud aclamaba a nuestro Señor, clamaba con gran voz, gritando: bendito es el Rey que viene en el nombre del Señor. Pero algunos de los fariseos que se encontraban ahí, entre la multitud, se acercan a Jesús y le dicen a nuestro Señor: reprende a tus discípulos. ¿Por qué reprende a tus discípulos? ¿Por qué ese énfasis de reprender a los discípulos? Porque tenían miedo a los romanos, porque estaban pronunciando y estaban dando esa alabanza a un rey. Tenían miedo a los romanos, pero también tenían miedo a sí mismos. Tenían miedo de lo que vendría más adelante. Aquí podemos ver, hermanos, que muchas veces tenemos miedo de lo que puedan decir los demás, de lo que pueda suceder. Hoy estamos ante una realidad y tenemos que tomarla con sinceridad. Tenemos que tomarla, hermanos, con conciencia, y tenemos que actuar. Y nuestro actuar hoy, hermanos, es prudencia. Estar en nuestros hogares, ir a las tiendas, hermanos, y no hacer compras de pánico. Ver a los necesitados y otorgarle un alimento. Recibir, hermanos, la bendición a través de aquellas personas que puedan darnos, hermanos, a cada uno de nosotros, porque también nosotros podemos recibir la bendición de aquellos. El nombre de nuestro Señor Jesucristo ya estaba en toda la gente. El nombre, por las grandezas que había hecho Dios, por los milagros que había hecho, por la proclamación de la palabra que Él había dado en el campo, en las ciudades, arriba de las barcas. El Señor ya había proclamado la palabra, había proclamado el año agradable del Señor. Y hoy podemos decir que es un año agradable porque el Señor está con nosotros. Aún con esta situación que estamos viviendo, Dios se sigue manifestando. Y si somos obedientes a la voz de Dios, y si somos obedientes a nuestras autoridades, Él es el que nos va a bendecir nuestras vidas. Vemos, hermanos, que los fariseos le decían: calla a tus discípulos. Pero Jesús le contesta: si ellos callan, las piedras hablarán.
Hoy es tiempo, hermanos, de darle el clamor a Dios. Una ciudad que entraba alabado, pero también fue odiado. Una ciudad que entró, hermanos, y fue recibido, pero también fue rechazado. Una ciudad, hermanos, que entraba, pero también, hermanos, a la misma forma, no lo recibieron. Hoy recibamos a nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Hoy que nuestras vidas, nuestros hogares sea un hogar para recibir una morada para nuestro Señor. Hoy Domingo de Ramos. Hoy celebramos la entrada triunfante de nuestro Señor Jesucristo a la ciudad de Jerusalén. Pero también celebramos que Cristo vive y reina en cada uno de nosotros. Porque Él vive y reina y Él es nuestro Dios. El Señor les bendiga, hermanos. A través de las citas que leímos, que nuestros hermanos nos hicieron el favor de leerlo, reflexionemos en ellas y tengamos en conciencia, hermanos, que Dios está con nosotros y Él nos acompaña siempre. Que la consolación de nuestro Dios sea en nuestras vidas. Dios le bendiga, el Señor esté con nosotros. Cabalga majestuoso, tan alto embajador, seguido de sus fieles de liberación. Las multitudes cantan con gozo y con fervor. Hosana al Rey que viene, en nombre del Señor. Con palmas y con ramos, el pueblo marcha en pos, aclámanle los niños, rindiendo gloria a Dios. Las multitudes cantan con gozo y con fervor. Hosana al Rey que viene, en nombre del Señor. Cubrid de mirto y flores la senda del Señor, con corazón y labios rendidle adoración. Cántale multitudes con gozo y con fervor. Hosana al Rey que viene, en nombre del Señor. Amén. Inclinemos nuestro rostro, recibamos la bendición de Dios a través de estas palabras. Buen Padre Celestial, hoy te doy gracias porque eres bueno, porque tú has sido refugio, Señor, de generación en generación en nuestras vidas, porque hoy envías bendición hasta que sobreabunde. Hoy te doy gracias y recibimos tu bendición. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y pensamientos en el conocimiento y en el amor de Dios y de su Hijo Jesucristo nuestro Señor, y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sea con vosotros y more en vosotros eternamente. Amén.